¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches ahí en España. Estamos ya en el penúltimo día de este encuentro sudamericano virtual de marcha nórdica y seguimos sumando buenas ponencias. Y ahora me toca presentar, es el turno de Natalia Gomeñuca. Natalia es investigadora adjunta de tiempo completo en la Universidad Católica de Misiones, CAMI, en Posadas. Es doctora en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Brasil. Es magíster en Ciencias del Movimiento Humano. Es profesora nacional de Educación Física y es instructora de marcha nórdica y formada con el Swiss Walking de Argentina. Hoy nos va a hablar sobre los efectos de la marcha nórdica sobre la biomecánica, el gasto energético, la velocidad óptima de caminata y la activación neuromuscular en adultos mayores, todo basado en evidencias científicas. Y bueno, ahí la tenemos a Natalia. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar conectados otra vez. Y bueno, ahí le doy paso a Natalia para que nos haga nos dé su ponencia. Muchas gracias, Natalia, por estar. Gracias por participar en este evento. Un gusto tenerte acá. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Antes que nada, es un placer. Realmente agradezco mucho la invitación de la Escuela de Marcha Nórdica, de Gustavo, ¿sí? de hacer este evento y de invitarnos a participar, porque realmente está muy bueno el evento, estamos aprendiendo mucho y qué lindo juntar a toda la gente que ama hacer caminata nórdica y poder hablar y aprender juntos un poquito más sobre esto, ¿sí? Entonces agradezco mucho la invitación y bueno, la idea hoy, me iba a presentar, pero Gustavo ya hizo, así que la idea hoy es hablar un poquitito, ¿sí? De la caminata nórdica como un eficiente método de entrenamiento y rehabilitación en salud de adultos mayores, y hablar un poquito de evidencia científica. Tuve la suerte y el placer de ir acompañando algunas charlas y realmente coincido con muchos de los profesionales que estuvieron hablando. Entonces hoy voy a medida que vaya surgiendo la oportunidad, voy a traer algunas citaciones de los exponentes de los otros días, ¿sí? Entonces, sé que esta ponencia al principio fue pensada para entrenadores y también ahora se abrió al público en general, que me encanta. Entonces es para hablar bien rapidito de los beneficios de la marcha nórdica, que quien es entrenador ya los reconoce, pero para el resto de las personas ya lo está sintiendo en su cuerpo, aquel que ya está practicando marcha nórdica, y la gente que está queriendo aprender para ver si se anima o no a empezar, la idea es convencerlos de que tienen que practicar marcha nórdica. Después hablar un poquito de los beneficios de la marcha nórdica en adultos mayores, la importancia de la periodización del entrenamiento, de ahí vamos a hablar un poquito más de esa planificación y cómo tiene que ser el control, y después de las evidencias científicas, ¿sí? De los efectos de la marcha nórdica en adultos mayores. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? La caminata nórdica, marcha nórdica, también llamada caminata con bastones, ¿sí? Es un método de entrenamiento que utiliza justamente esos bastones específicos diseñados ergonómicamente, y cada vez más gente está practicando esto porque se sabe que entre las principales características o los beneficios que tenemos cuando la comparamos con la marcha normal o marcha sin bastones o marcha libre, sí es que la caminata nórdica nos permite caminar a una velocidad de caminata mucho mayor, que aumenta ese costo de transporte o gasto energético que hacemos durante esa caminada, aumenta la estabilidad de la caminata y también aumenta la activación muscular y la fuerza y la flexibilidad. Así,
La práctica de la marcha nórdica aumenta a todo el mundo y también está aumentando mucho en Latinoamérica. Principalmente, sí, en Brasil, en Buenos Aires, en Uruguay y en otros países de Latinoamérica que viene entrando cada vez más fuerte. Si bien todavía no conseguimos hacer las competencias como en España están acostumbrados a las federaciones y a las grandes competencias que hacen, espero que, quién sabe, en 5 o 10 años empecemos a tener competencias de marcha nórdica también aquí en Latinoamérica. ¿Qué es lo que sabemos? Que justamente por utilizar esos bastones y activar toda esa musculatura del tronco superior, ¿sí? Tanto de la parte anterior como la parte posterior y los brazos, la marcha nórdica activa más musculatura y por eso gasta más oxígeno, gasta más energéticamente. Pero como decía Cristina y decía también ayer Francisco, la grande paradoja es que las personas no sienten que hacen un esfuerzo mayor. Y eso es lo más lindo de la caminata nórdica, que como tenemos 4 apoyos y repartimos la carga en los diferentes apoyos, no sentimos que nos cansamos más, a pesar de que estamos haciendo un ejercicio físico mayor que la simple caminata. Entonces, hoy en día, sabemos que la caminata nórdica está siendo analizada siempre en cintas caminadoras, en pistas indoor, también en test de campo, principalmente para investigar respuestas fisiológicas de la marcha nórdica. Lo que más se sabe a nivel científico son las respuestas fisiológicas que empezaron muchos años antes. También cada vez crecen más las respuestas o los estudios de los efectos biomecánicos, y en los últimos 10 años, aparte de saber el efecto agudo de lo fisiológico y lo biomecánico, en los últimos 10 años cada vez más se va estudiando los efectos de los entrenamientos en personas con diferentes enfermedades. Y así cada vez crece más su utilización como un método de rehabilitación. ¿Qué tenemos a grandes rasgos hoy en día? Que la caminata nórdica tiene un perfil más para el rendimiento, ¿sí? O la actividad física en forma de entrenamiento, fitness, mejora de la condición física, o también utilizada para la competición. Y por el otro lado, tenemos el grupo de personas que utilizan la caminata nórdica como un método de rehabilitación, un método de actividad física para la salud y para mejora de la calidad de vida. Esto tratando de resumir todo lo que sabemos o lo que hay de caminata nórdica. Cada uno va a tener su objetivo, ¿sí? Y que a grosso modo podemos decir que está o para el rendimiento o para la actividad física para la salud. La idea era presentar un poquitito de evidencia científica. Y en el chat ayer, después de la charla de la actividad de la marcha nórdica para las personas con enfermedad de Parkinson, me acuerdo que una señora preguntaba si sabíamos si se realizaba actividad física para otras patologías o de alguna manera para otras actividades, enfermedades neurológicas. Prácticamente hoy en día, con esto de internet y de toda la información, hay muchísima información disponible. Y si bien aquí en Latinoamérica estamos un poquito más atrasados, en los países escandinavios, en Alemania, en España, hace mucho se investiga sobre caminata nórdica y hoy en día hay mucha literatura disponible, ¿sí? Así tenemos que se estudia los efectos de la caminata nórdica para diferentes enfermedades. Y aquí solo cito algunos artículos porque no hay tiempo y no es el sentido hablar de todo esto. Pero verán ustedes que hay para disturbios vestibulares y de equilibrio, rehabilitación cardíaca, la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Sjögren, ¿sí? Para depresión hay mucha información sobre marcha nórdica como un efecto protector a nivel también de enfermedades como ansiedad y depresión, ¿sí? Dolor lumbar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Y después todo eso que hablábamos ayer como ejercicio multicomponente, caminata nórdica, utilizada en diferentes
poblaciones para mejorar la fuerza, resistencia, flexibilidad acá de adultos mayores y de otros grupos, ¿sí? Como los pacientes oncológicos, entre otros. Así que dependiendo la patología, ya hay mucha información, hay grupos que investigan fuerte en esto, como es alguno de los grupos que hace años investiga Figar Fabre, que investiga con obesos, que investiga con diabetes. Hay otros grupos muy grandes en el mundo que investigan con DPOC, que es la enfermedad obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, dependiendo si la enfermedad que queremos ver los efectos, hay mucha información, inclusive la forma en que dan ese entrenamiento. Así que la evidencia científica hoy es muy grande. ¿Qué es lo que sabemos también? Que para lograr esos beneficios de la marcha nórdica, de los beneficios a nivel fisiológico y biomecánico en el cuerpo, estos beneficios se consiguen teniendo en cuenta 3 ejes principales. El primero y más importante, hacer una buena ambientación a la técnica de la marcha nórdica, ¿sí? Más o menos 6 sesiones, depende del grupo con el que queremos trabajar, pero es fundamental tener una buena ambientación a la técnica, enseñar bien la técnica a las personas a las cuales después vamos a someter este trabajo, ¿sí? De entrenamiento por el periodo que nosotros deseamos entrenarlo. Segundo, realizar un buen test, ¿sí? De evaluaciones o baterías de test, y dependiendo del grupo etario que estamos trabajando, ¿sí? Realizar unas buenas evaluaciones físicas previas para después poder compararlas, ¿sí? Posteriormente, una vez terminado el entrenamiento. Es importante que el grupo que haga esas evaluaciones o el profesor a cargo, si consigue ayuda, tenga el mismo grupo que haga las evaluaciones al inicio, el mismo grupo esté evaluando al final. Así se trata de que no se cometan errores al medir algunas variables que son importantes de comparar el momento pre con el momento posterior a todo el entrenamiento. Y el otro punto que notamos que es súper importante es la periodización o planificación del entrenamiento, tener un buen control de inicio al fin de la misma. ¿Qué es lo que se sabe? Que aquellas características que habíamos hablado, que la caminata nórdica nos permite, ese aumento del consumo de oxígeno, un aumento del costo de transporte, de la activación muscular, que mejora la estabilidad y el equilibrio dinámico y la velocidad de caminata, todo eso, inclusive sin sentir que hago un esfuerzo mayor, sabemos que eso pasa en adultos jóvenes o en adultos saludables. ¿Y cómo todo esto repercute entonces en los adultos mayores? ¿Sí? Entonces, para hablar de adultos mayores hay que acordarse que el proceso de envejecimiento entonces provoca una reducción de diferentes capacidades funcionales, ¿sí? Fisiológicas y neuromusculares. Principalmente con el pasar de los años, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, músculos, articulaciones, el sistema óseo y la composición corporal va decayendo, van sufriendo declinios de acuerdo a la edad. Entonces, el proceso de envejecimiento va a producir esa reducción de diferentes funciones fisiológicas y neuromusculares. Las principales o que más afectan a la locomoción son esa reducción en el equilibrio, una reducción de la fuerza y reducción de la masa muscular, que todo adulto mayor por cumplir más años, generalmente si es sedentario, va a sentir que pasa esto en su cuerpo, y todo esto va a aumentar el riesgo de sufrir una caída, ¿sí? Entonces, eso ya es un riesgo muy importante. Por solo perder equilibrio, fuerza y la masa muscular, ya aumenta mucho el riesgo de sufrir caídas. Y al mismo tiempo, a medida que pasan los años, se nota una reducción en la velocidad de caminata de las personas. Ese VAS que está ahí es la velocidad autoseleccionada de caminata. Y esto va a provocar un aumento en la energía necesaria, en el costo energético para caminar.
Entonces, acuérdense ayer que tanto Francisco, las chicas que hablaron en la ponencia de Parkinson, hablaban de la importancia de tener una buena velocidad de caminata, ¿sí? Porque era indicador del riesgo de mortalidad. Entonces necesitamos que los adultos mayores tengan una buena condición física para que ellos continúen caminando a una buena velocidad de marcha. Cuando hablamos del costo de transporte, nosotros en el grupo Locomotion estudiamos este costo de transporte, que es la energía necesaria para moverse, ¿sí? Relacionando el control de la locomoción con la economía del movimiento. Eso se cuantifica con esa variable que se denomina costo de transporte, que no es nada más ni nada menos que la cantidad de energía gastada y requerida por metro de distancia recorrido. ¿Qué es eso? El oxígeno que consumo para hacer esa caminata. Se sabe, a partir de los estudios de Seibén y Minetti, que la caminata tiene esta curva en forma de U, que se ve aquí dentro de este cuadradito rojo. Hay una curvita en forma de U. El punto más bajo de esa curva es la velocidad más económica de caminata, ¿sí? Para un lado, cuando andamos más lento, sería gastaríamos más energía para caminar, y para el otro lado, cuando andamos más rápido, también gastaríamos más energía para caminar. ¿Qué significa eso en la práctica? Que esa velocidad más económica, ¿sí? Se denomina en la literatura velocidad óptima de caminata. Es aquella en la que el ser humano para caminar gasta menos oxígeno para moverse, y es la velocidad en la cual aguantamos mucho tiempo para caminar, ¿sí? Cada persona va a elegir su velocidad óptima de caminata, y esto está relacionado también con cuestiones evolutivas, ¿sí? Mecánica y energéticamente, el cuerpo del ser humano está diseñado para tener una velocidad en la cual gastamos menos energía y podemos mantenernos más tiempo realizando la actividad. Imagínense que hace unos millones de años éramos nómades y teníamos que pasar mucho tiempo caminando para trasladar el lugar donde íbamos a dormir, o para poder cazar, o para poder ir a otro lugar donde se iba a instalar este grupo de personas. Entonces, el ser humano, todo ser humano tiene una velocidad de caminata en la cual gasta menos. Esa velocidad es muy próxima a lo que nosotros llamamos velocidad autoseleccionada. Es la que elige cada persona para caminar. Imagínense que vamos a pasar un día haciendo varias actividades, no de ejercicio, sino tengo que ir al centro de mi ciudad, tengo que hacer varias diligencias, varios trámites, y es la velocidad en la que yo me mantendría caminando mientras me traslado de un lugar a otro, ¿sí? Mi velocidad va a ser diferente de una persona que es mucho más alta, porque está relacionada con la contextura de mi cuerpo, ¿sí? Y si voy con un amigo o amiga que es mucho más alta, yo me voy a apurar más y voy a tener que caminar más rápido para acompañar el paso de él. Y así se da con una persona que sería más baja que yo. Esta velocidad es lo que se denomina velocidad autoseleccionada. Y en los adultos sin patología, normalmente se da a los 4 o 4,5 kilómetros por hora. Todas las personas caminan entre 4 y, dependiendo si es muy alto, hasta 5 kilómetros por hora, es la velocidad autoseleccionada. Es intuitivo. Todos caminamos más o menos a esa velocidad y nadie se da cuenta, pero todos lo hacemos. En la práctica, ¿qué significa? Que cuando alguien camina más lento, va a estar gastando más energía. Y eso tiene una aplicación práctica. Imagínense un adulto mayor muy sedentario que camina mucho más abajo de lo que sería esa velocidad normal para todas las personas, entre 4 y 5 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, esta persona que camina mucho más despacito, tenemos que entrenarla para que alcance lo que sería su velocidad autoseleccionada. Y
Por el otro lado, tenemos que cuando uno camina más rápido, eso sí es más intuitivo para todos, vamos a estar gastando más oxígeno, porque nos estamos haciendo una actividad que necesita que uno se esfuerce más y consume más oxígeno para eso. ¿Qué es lo que nos acordamos de las charlas anteriores? Que hay una relación directa entre la velocidad de caminata, la velocidad autoseleccionada y la salud. Porque cuanto más rápido camina una persona, y pensemos en un adulto mayor o una persona que se está recuperando de alguna enfermedad que pasó por un tratamiento muy agresivo, como son los tratamientos de cáncer, ¿no? Cuanto más rápido camina la persona, podemos decir que más rehabilitada está. Pero cuando la persona está caminando abajo de velocidades de 2,5 kilómetros, como es el caso de muchos pacientes con Parkinson que empezaban esa marcha, o abajo de 1,5 kilómetros, esa persona no solo tiene un riesgo mayor de caída, ¿sí? De sufrir una caída, sino que es indicador de que si la persona llega a sufrir una caída, va a necesitar mayores días de cuidado, mayores días de atención y mayor riesgo de internación. Y con eso, como que comprueba lo que nos hablaba ayer Francisco, de que va a comprobar que aumenta el riesgo de mortalidad de esta persona. Así que es muy importante que trabajemos en mejorar la velocidad autoseleccionada de caminata de todos nuestros alumnos o pacientes. Cuando hablamos de adultos mayores, sabemos que los adultos mayores tienen ese costo energético, costo de transporte mayor que los jóvenes saludables, ¿sí? En una misma velocidad, pongo a una persona joven y un adulto mayor a caminar, el adulto mayor va a gastar más oxígeno para caminar. Y esto se da, entre otras cosas, principalmente porque hay un aumento de la coactivación de los músculos antagonistas, ¿sí? Entonces, el adulto mayor va a necesitar activar más musculatura para caminar en una misma velocidad que una persona joven. También, hablando de la locomoción de adultos mayores, sabemos que el equilibrio en adultos mayores está disminuido. Habíamos visto al principio, ¿sí? El equilibrio tiene relación o es influenciado por el sistema somatosensorial, el sistema vestibular y el sistema visual. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que el equilibrio es la conservación del centro de gravedad, ¿sí? En la fase de apoyo a la caminata. Cuando vemos que una persona no tiene equilibrio, ¿sí? Observamos, y eso pasa mucho en adultos mayores, que los pasos de las personas adultos mayores no siempre son constantes, ¿sí? Ellos van a tener una variabilidad de los pasos. En un momento da un paso más largo, en otro momento da un paso más ancho, y todo porque va adaptando su caminata, justamente porque este equilibrio está disminuido. Entonces, una forma de controlar cómo es ese equilibrio de las personas adultas mayores es a través de un cálculo que nosotros llamamos coeficiente de variación. Y se sabe a través de este cálculo que los adultos mayores tienen este coeficiente de variación alterado y lo que nos dice es que son más inestables en esta marcha. Finalmente, como nosotros estudiamos la biomecánica, ¿sí? La mecánica y energética de la marcha, una variable muy importante para nosotros es estudiar cómo se provoca cómo se comporta el centro de masa de nuestra marcha. Y para poder entender un poquito lo que nosotros estudiamos, a partir de la biomecánica tenemos que referirnos o acordarnos de este péndulo de la física, el péndulo ideal. Este es el modelo del péndulo que a partir del cual uno le aplica un movimiento y el péndulo se sigue moviendo indefinidamente, ¿no? Cuando hablamos de marcha, en la marcha se analiza la caminata humana a partir de un modelo que se llama péndulo invertido, ¿sí? Nos permite hacer análisis del movimiento humano a partir del cálculo de este péndulo invertido.
En este péndulo invertido hacemos de cuenta que nuestro centro de masa, ¿sí?, de toda persona tiene el centro de masa aproximadamente cerquita del ombligo, ¿sí? Nuestro centro de masa sube y baja mientras nosotros caminamos. Nadie piensa en eso, pero todos lo hacemos, ¿sí? Y quien estudia biomecánica o estudia la caminata a partir de modelos biomecánicos tiene que utilizar este modelo del péndulo invertido para estudiar justamente cómo se comporta el centro de masa, ¿sí? A partir del movimiento de ese centro de masa sabemos que las energías mecánicas que actúan en el cuerpo provocan una reconversión. Aumenta la energía potencial y disminuye la energía cinética y viceversa a cada paso. Eso a los biomecánicos nos permite calcular y cuantificar lo que se denomina recovery, ¿sí? Es cuánta energía mecánica podemos reconvertir a cada paso durante una serie de pasos que analizamos de la caminata. Y se sabe que en adultos saludables, como nuestro modelo no es 100% eficiente a diferencia del péndulo físico, en la marcha humana ese modelo alcanza 60% como máximo de reconversión cuando estamos en la velocidad óptima de caminata. Entonces, solo para cerrar las ideas, evolutivamente tenemos una velocidad en la que gastamos menos y mecánicamente en esa velocidad que gastamos menos oxígeno, conseguimos reconvertir más energías mecánicas. Eso hace que nuestra marcha de ser humano sea lo más eficiente posible dadas las condiciones, cuando la persona no tiene alguna patología o alteración que le complique la marcha. Entonces, sabemos que los adultos mayores, siempre y cuando comparamos con los jóvenes, ¿sí?, realizan más trabajo externo, que es cuantificado a partir de esas energías que vimos, más trabajo interno, que es cuando se mueven más los brazos, ¿sí?, o las piernas cuando comparamos con una persona más joven, y también tienen aumentada la frecuencia de zancada. Todos ya vimos caminar algún abuelito o alguna persona mayor que da muchos pasitos para recorrer alguna distancia, ¿sí? Por todo eso decimos que los adultos mayores, cuando comparamos con jóvenes, recuperan menos energías mecánicas y hace que sea menos eficiente, ¿sí?, su marcha, porque ellos realizan un esfuerzo mucho mayor cuando comparamos con los jóvenes. Entonces, para cerrar las ideas, el proceso de envejecimiento ya es indicador de un montón de disminuciones que vamos teniendo. Si agregamos a eso que la persona es sedentaria, ese declinio en la salud va a ser mucho más rápido, ¿no? Va a tener un aumento progresivo de esa pérdida de las capacidades funcionales y una disminución progresiva de la calidad de vida. Entonces, a partir de todos estos problemas, aumenta la necesidad de realización de actividad física en la población de adultos mayores. Y así observamos que en diferentes grupos de todo el mundo, y nosotros también, aumentan las intervenciones de entrenamiento, sí, de marcha nórdica, justamente con este grupo de adultos mayores que necesitan moverse. Cuando nosotros hablamos de los beneficios de la marcha nórdica en adultos mayores, el grupo Locomotion, que las chicas presentaban ayer, tenemos experiencia principalmente en adultos mayores que tuvieron alteraciones neurológicas provocadas por la enfermedad de Parkinson. Hoy yo no voy a hablar de eso porque la charla estuvo muy buena y creo que está grabada ya, entonces quien tiene interés que trate de ver la charla, realmente fue muy instructiva. Y lo que nosotros hicimos fue también estudiar adultos mayores sedentarios, cómo podíamos ayudar a mejorar la condición física o la salud de estos adultos mayores sedentarios. Así organizamos, ¿sí?, un estudio de caminata nórdica que fue realizado para hacer el estudio que era de mi tesis. Tuvo forma de un ensayo clínico randomizado controlado, donde quisimos estudiar biomecánicamente y fisiológicamente
la mecánica y energética de la caminata nórdica. Para este estudio utilizamos 32 adultos mayores, sedentarios, que entrenaron 8 semanas de marcha con y sin bastones, ¿sí? Y estos adultos mayores fueron evaluados pre y post el entrenamiento en variables biomecánicas, fisiológicas y de calidad de vida. Los resultados que voy a presentar ahora son de estos 2 artículos principales, ¿sí? Que ya fueron publicados recientemente, y también tenemos resultados que fueron presentados en algunos congresos. Antes de hablar de los resultados, vamos a hablar un poquito de la importancia de la periodización o la planificación de ese entrenamiento, ¿sí? Hoy al inicio yo hablaba que era muy importante esa familiarización, y nosotros cuidamos que las personas sean ambientadas a la técnica de caminata nórdica. Usamos 4 semanas de nuestro tiempo y del tiempo de todos nuestros alumnos participantes para que ellos aprendan y consigan hacer una buena técnica de marcha nórdica o una técnica más o menos aceptable. Durante esas 4 semanas las personas iban una vez por semana al laboratorio y teníamos una sesión de 35 o 40 minutos de entrenamiento, ¿sí? Donde mostrábamos las generalidades de la técnica de marcha nórdica. Posteriormente, se realizaron las evaluaciones preentrenamiento. Aquí teníamos evaluaciones antropométricas, familiarización con la cinta caminadora, realizamos un test submáximo en estera, en cinta, ¿sí? Para ver el VO2 máximo, la frecuencia cardíaca máxima de los alumnos. Y después se realizó diferentes caminatas o test en cinta caminadora, submáximo, donde veíamos el VO2, el análisis de movimiento tridimensional y la electromiografía, ¿sí? Una vez que todo el mundo fue evaluado en ese momento preentrenamiento, partimos a hacer las 8 semanas de entrenamiento. Un grupo hacía caminata con bastones y otro grupo sin bastones. Y aquí eran 3 sesiones de entrenamiento por semana. Y después volvieron al laboratorio a realizar nuevamente las evaluaciones post-entrenamiento. Ayer las chicas hablaban del control de esa periodización. Y sé que, porque ya me pasó en otros momentos, que cuando el grupo es grande, es difícil controlar la periodización de cada alumno. Pero es muy importante poder hacerlo. Si uno consigue hacer unas buenas evaluaciones previas para darle un retorno al alumno, es muy importante que uno consiga controlar los objetivos que puso para ese entrenamiento. En el caso del entrenamiento que hicimos con los adultos mayores, nosotros teníamos un total control del volumen y de la intensidad del ejercicio, ¿sí? El volumen de la clase se daba en minutos. A cada clase nosotros controlábamos el minuto, la cantidad de tiempo que tenían que estar caminando a la intensidad que le pedíamos. Y también controlábamos la intensidad de todas las personas que estaban participando. Habíamos hecho varios horarios, entonces teníamos la cantidad de alumnos que podíamos controlar, y los alumnos tenían el monitor de frecuencia cardíaca, y al mismo tiempo utilizábamos la escala de Borg, que ayer se mostró en diferentes charlas, ¿sí? Entonces, en el primer mesociclo del entrenamiento, la intensidad que nosotros realizamos ese entrenamiento para todas las personas con y sin bastones fue entre 80 y 95% de la frecuencia cardíaca del segundo umbral ventilatorio. Y para la otra parte, para el segundo mesociclo, hicimos que los adultos mayores caminen de 90 a 105% de la frecuencia cardíaca en el segundo umbral ventilatorio. Para llegar a alcanzar ese 95% caminando, había el día que teníamos que alcanzar el máximo de la frecuencia cardíaca, había un circuito que tenía una parte con inclinación positiva. Y al final del entrenamiento, cuando ya estaban condicionados físicamente, ellos consiguieron alcanzar esta frecuencia cardíaca que era nuestro objetivo. ¿Y qué teníamos? Acá tenemos nuestra tabla del entrenamiento,
Y teníamos siempre una parte inicial que hacíamos el calentamiento, que es de fundamental importancia. La parte principal, donde teníamos toda esa periodización o planificación del entrenamiento por volumen y por intensidad, y una parte final que era la vuelta a la calma. Y como nosotros habíamos hecho un test de VO2 máximo para determinar cuál sería la zona de entrenamiento de cada persona, nosotros podíamos controlar eso a cada sesión de entrenamiento. Fíjense, en esta planilla solo está tapado el nombre de las personas. Yo tenía para cada alumno cuál era su zona leve, moderada o fuerte, ¿sí?, de entrenamiento, siempre tratando de cuidar que no alcancen su frecuencia cardíaca máxima para tener una zona de seguridad. Entonces las personas iban a entrenar cuidando que no lleguen a su frecuencia cardíaca máxima, y dependiendo el día o la planificación del entrenamiento, nosotros veíamos cuál era la frecuencia cardíaca que él tenía que estar caminando y controlamos eso a cada sesión. Entonces, para realmente, si uno quiere ver resultados y dependiendo el objetivo del entrenamiento, si uno consigue o tener frecuencímetro, monitor cardíaco, o hacer una buena enseñanza y aprendizaje de la escala de Borg, realmente nos permite trabajar en las zonas de entrenamiento según la necesidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos de contribución científica, por decirlo de alguna manera, o evidencia que nosotros conseguimos generar en estos adultos mayores? ¿Sí? Cuando hablamos de resultados, podemos observar que los adultos mayores mejoraron. Esta tabla tiene resultados de calidad de vida. Habíamos hecho test de calidad de vida, previo y posterior, y observamos que tuvieron mejoras todos los alumnos, el momento previo para el post en el dominio psicológico y de participación social, ¿sí?, posterior al entrenamiento, y también en relación al dominio ambiental y el dominio de participación social. ¿Qué significa esto? Mejoró más, un poquito más, en algunas variables el grupo que entrenó marcha nórdica, ¿sí? Y de alguna manera esto nos remite a la idea que todo entrenador ya sabe que cuando tenemos un grupo de marcha nórdica realmente es muy bueno esa unión que se da y que permite la adherencia o sentirse parte del grupo, y de alguna manera con este test comprobamos, ¿sí?, que hay una mejora en la calidad de vida de estos adultos mayores, inclusive en un periodo corto de tiempo como fueron estas 8 semanas de entrenamiento. Cuando vemos respuestas fisiológicas, acá tenemos respuestas de la frecuencia cardíaca, esa sensación subjetiva de esfuerzo y del costo de transporte, que era el VO2 que consumimos, ¿sí? Observamos que la frecuencia cardíaca y la sensación subjetiva de esfuerzo disminuyó después, cuando evaluamos después del entrenamiento. Y el costo de transporte también disminuyó con aumento de la velocidad. ¿Eso a nosotros qué nos dice? Que los adultos mayores mejoraron fisiológicamente, estaban más condicionados, porque su frecuencia cardíaca bajó y la sensación de esfuerzo también disminuyó. Cuando nosotros vemos otras variables, como es el caso de esta figura que tenemos acá que mide la velocidad, ¿sí?, la velocidad autoseleccionada, en blanco está el grupo que caminó sin bastones y en negro el grupo que hizo marcha nórdica, observamos que las personas mejoraron su velocidad autoseleccionada de caminata, y el grupo que caminó el entrenamiento con bastones, que hizo marcha nórdica, aumentó más su velocidad autoseleccionada de caminata. Y al mismo tiempo, vemos que esta variable que se llama índice de rehabilitación locomotor, este IRL, que determina qué tan próxima es la velocidad autoseleccionada de aquella óptima nuestra que todo ser humano tiene, indica cómo mejoró esa velocidad. Vemos que ambos grupos mejoraron con el entrenamiento,
pero que el grupo que hizo marcha nórdica mejoró más, tuvo un índice de rehabilitación más alto que el grupo que caminó sin bastón. Medimos un montón de variables, era una tesis de doctorado y teníamos que hacer varias cosas. Entonces, entre esas cosas que hicimos, evaluamos algo que se llama el COP, Centro de Presión, ¿sí? Que nos permite ver el estado de equilibrio estático. Las personas solo tuvieron el entrenamiento de marcha nórdica, 24 sesiones distribuidas 3 sesiones semanales en 8 semanas. Y evaluamos en una plataforma de fuerza, con los ojos abiertos y los ojos cerrados. La persona quedaba parada y tenía que aguantar 30 segundos. 3 repeticiones de eso para ver cómo está nuestro equilibrio. Cuando uno con ojos abiertos o ojos cerrados oscila más, de alguna manera se mueve más, vamos a saber que nuestro equilibrio está comprometido. Y sabemos que en los adultos mayores el equilibrio está comprometido. Yo no hice entrenamiento de equilibrio, pero conseguimos constatar que utilizando el entrenamiento de marcha nórdica, los adultos mayores mejoraron en su equilibrio estático, solo por haber hecho la marcha nórdica. Eso es muy importante para nosotros y para toda persona que trabaje con adulto mayor. Y este montón de barritas es ese coeficiente de variación, ¿sí? Que varía conforme la longitud de la zancada y de la frecuencia de la zancada, y podemos observar que para todas las velocidades el coeficiente de variación disminuyó, lo que significa que los adultos mayores también mejoraron en su estabilidad dinámica, o sea, ellos eran más estables en cuanto caminaban, ¿sí? Y eso es muy importante justamente para evitar las caídas. Cuando hablamos de variables biomecánicas y energéticas, nosotros siempre tratamos de relacionar ese costo de transporte, que era el gasto de oxígeno que consumimos, con la reconversión mecánica de esas energías, que mostré allá al principio por el centro de masa. Observamos que el costo de transporte fue disminuyendo conforme aumenta la velocidad, que es lo que nosotros buscábamos. Aumenta el recovery, sí, esto que está acá, la curva que va con el otro eje vertical. Y de nuevo presentado acá cuánto mejoraron las personas que hicieron marcha nórdica y marcha normal, ¿sí? La velocidad autoseleccionada del grupo que caminó sin bastones aumentó, pero la velocidad autoseleccionada del grupo que hizo marcha nórdica aumentó un poquito más, mejoraron más. Y entre todas las cosas que evaluamos, quisimos también ver parámetros neuromusculares, ¿sí? Se midió la activación muscular de 6 músculos, ¿sí? El deltoides anterior, el tríceps braquial, el vasto lateral y el bíceps femoral, y el músculo tibial anterior y el gastrocnemio o gastronemio medial, ¿sí? Y al medir todos esos, también quisimos ver la cocontracción de esos músculos, ¿sí? Cuando yo apoyo el bastón, cómo se activa el músculo que está delante con el músculo que está atrás en cada uno de esos que habíamos medido, ¿sí? Así observamos, por ejemplo, que la cocontracción del deltoides anterior con el tríceps braquial disminuyó con el tiempo para ambos grupos, ¿sí? Con aumento de la velocidad. Y la cocontracción del músculo tibial anterior con el músculo gastronemio medial, que son los músculos de la pantorrilla, que sabemos cómo se entrena y cómo duele cuando hacemos una buena amplitud del paso de la marcha, también disminuyó con aumento de la velocidad. Y tuvo valores menores, sí, para el grupo marcha nórdica, independiente del momento y de la velocidad. ¿Sí? Finalmente, nosotros hacemos biomecánica y estudiamos ese modelo del péndulo invertido que nos permite cuantificar la energía del centro de masa. Y observamos también que las energías del centro de masa aumentaron del momento previo al post-entrenamiento para el grupo marcha nórdica, y también que el movimiento que hacían
los centros de masas segmentares, ¿sí? Fue modificado con este entrenamiento del momento previo para el posterior, significando que el trabajo que hacían los brazos, ¿sí?, fue menor en el grupo que entrenó sin bastones, y el grupo que entrenó con bastones consiguió mantener esa amplitud o rango de movimiento que es muy importante para la salud o la condición física de adultos mayores. Era uno de los objetivos, ¿sí? Así, para concluir, tenemos que los entrenamientos que habíamos propuesto, el de marcha nórdica y de marcha sin bastones, no modificó la contracción de los miembros inferiores, ¿sí?, pero sí modificó la cocontracción de los músculos de los miembros superiores, que disminuyeron su cocontracción. Y esto repercute en una mejora de la economía de caminata, ¿sí?, demostrando que este entrenamiento produce mejoras en la funcionalidad de los adultos mayores. Ayer hablábamos que esa amplitud o rango de movimiento es muy importante para la funcionalidad, para la postura y para el día a día de estos adultos mayores. Y desde un punto de vista integrativo, podemos concluir también que la marcha nórdica tiene relevancia clínica, ¿sí? Es recomendada como forma de mejorar la condición física y como método de rehabilitación de adultos mayores. Entonces, nosotros hacemos énfasis y adherimos a otros grupos de investigación que también recomiendan la marcha nórdica como un método seguro y eficaz realmente para trabajar con adultos mayores. De alguna manera quiero agradecer, sí, al apoyo de todo el grupo de Brasil, que tuve la suerte de poder estudiar allá la maestría y el doctorado con este grupo Locomotion. Aquí está parte del grupo en el Congreso de Biomecánica, así que fuimos a presentar nuestros trabajos. Y es una etapa muy linda, 10 años de mi vida, tengo un hijo brasilero, y son 10 años de mi vida que estuve allá y que aprendí muchísimo a nivel profesional y personal. Y ahora en Argentina, estoy aquí en Posadas, en la Universidad Católica de Misiones, y la idea, sí, a partir de empezar a formar chicos en caminata nórdica, es que podamos justamente dar una continuación a estos métodos que aprendí en Brasil. Entonces, a partir de formar mi grupo de investigación aquí en la universidad, tenemos como proyectos de extensión, ¿sí? Iba a iniciar este año, la pandemia hace que se retrase un poco las cosas, hacer un proyecto de extensión, un servicio a la comunidad de caminata nórdica para pacientes con dolores de columna y para pacientes oncológicos. La idea es que las personas vengan a la universidad, que el grupo de monitores junto conmigo podamos hacerle las evaluaciones a personas que tengan lumbalgias y sacroilitis, iniciando con esos grupos, y también a personas sobrevivientes del tratamiento oncológico por cáncer de mama y cáncer de próstata, y podamos trabajar para mejorar la condición física de este grupo de personas, ¿sí? La idea es que volviendo a la universidad, volviendo a las actividades, podamos organizarnos y empezar a contribuir desde este lado del mundo un poquito para ayudar a mejorar la salud y la condición física de estas personas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? A ver. Bueno, en el chat no hay nada. No sé si quieren ¿Perdona? preguntar. ¿Sí? Isabel. Quiero hacer una pregunta a la doctora. ¿Qué rango, Sí. ¿Qué rango de edad tenían los sujetos de la investigación? Bien, buenísimo. Tenía personas de 60 a 82 años. Tenía personas con más de 80 años. Pasó con nosotros, voy a hacer como dice mi orientador, seguro algo me va a decir después, voy a abrir mi corazón, que al momento de hacer las investigaciones, la cinta caminadora que teníamos
era muy angosta. Y por seguridad nosotros preferimos evaluarles a todos los adultos mayores sin bastones en la cinta. Entonces, esas mejoras que observamos, creemos que hubieran sido mucho mejor si hubiésemos tenido la posibilidad de evaluar con bastones a todo el mundo, al que había entrenado con bastones y al que no. No obstante eso, todos mejoraron y hay variables que mejoraron y se mantuvieron, aunque fueron evaluados sin bastones en el momento posterior, demostrando justamente la relevancia de la marcha nórdica porque lleva a una mejora funcional en la calidad de vida y en la aptitud física de las personas. Gracias, doctora. De nada. Sí, le habilitas el micro a Francisco Guerrero Frías. Hola, buenas noches. Quería primero felicitarla. Me ha parecido no solamente una ponencia encantadora, no solamente por las imágenes y por el contenido, sino también porque creo que sí que es muy necesario la investigación en biomecánica. Yo no creo que haya tanta investigación en Europa, al menos sí que hay muchos trabajos, pero trabajos de poco tamaño muestral, y el Nordic tiene, yo creo que en eso coincidimos, tiene un futuro enorme. Entonces, por un lado, quería agradecer que haya grupos de investigación de este perfil, por un lado, y por otro lado también me gustaría que, puesto que los trabajos de investigación a veces duran pues poco tiempo, es difícil también sacar conclusiones muchas veces que se puedan trasladar a la vida real. Entonces, yo creo que tenemos un poco la obligación también, los investigadores de su perfil, del perfil de este grupo de trabajo tan importante, tenemos quizás la obligación también de contagiar un poquito a la gente del Nordic Walking. Los instructores muchas veces nos exigen estudios. ¿Qué estudios hay? Porque la medicina está muy basada en la evidencia científica hoy día, pero para que haya evidencia científica tiene que haber también adherencia terapéutica. Y si no hay adherencia, los estudios son preciosos porque yo creo que lo que la gente está sintiendo en sus sensaciones, si luego se corroboran con estudios, es maravilloso, pero a la vez creo que tenemos de alguna forma la obligación, los profesionales, de potenciar a los instructores que quizás no tienen esta formación, pero que están consiguiendo solamente con enseñanza de la técnica, pues una adherencia terapéutica maravillosa. O sea, era por una parte agradecerla y por otra parte lanzado esta reflexión también. Buenísimo, gracias Francisco. Ayer me encantó tu charla, soy tu nueva fan y te voy a escribir después porque me encantó la visión de multicomponente, que es un poco la que yo comparto. Pero solo para decir de esta aplicación práctica, en Brasil fue algo maravilloso lo que pasó, porque cuando iniciamos estos estudios era, si no me equivoco, 2012, 2013, el grupo que participó del estudio de ELREM, ¿sí? Que fueron pocas semanas de entrenamiento, bien como usted decía, juntó firmas y presentó al rector de la universidad para que esta actividad no parase. La adherencia, la unión de grupo y los beneficios que ellos sintieron, que desde aquella época se unieron como grupo y ellos exigieron que la universidad no parase ese servicio de extensión. Y fue algo maravilloso porque hay gente que está desde aquella época entrenando y justo era todo ese acompañamiento de varios años que uno puede ver en personas con Parkinson o en adultos mayores que generaron ese cariño y esa adherencia a partir de los beneficios que sintieron en su condición física, ¿no? Entonces, es muy lindo poder tener los grupos de marcha nórdica que todo instructor tiene y al mismo tiempo poder tener grupos que científicamente uno puede ir haciéndoles evaluaciones para traer esa contribución y como usted dice, decirle a los médicos, fíjense, realmente es bueno para un montón de cosas. Fue el punto de que el doctor
el coordinador de Parkinson del Hospital de Clínicas de Porto Alegre, llegó un momento que los casos iniciales con Parkinson decía, vaya a entrenar con el grupo Marcha Nórdica y vuelva en tantos meses que le hacemos la evaluación de nuevo. Entonces, eso es algo maravilloso, que uno, a partir de lo que uno ama hacer, es la actividad física para la salud, a partir de la evidencia uno pueda colaborar con la práctica, es algo maravilloso. Precioso. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿le habilitás? Hacemos la última pregunta porque ya estamos sobre la hora de la próxima ponencia. Habilitar el teléfono, por Dios, el micrófono a Carlos Ferreira, Biblioteca Nórdica, Uruguay. Ay, no lo veo. Está con el logo Ah, ok. de la uruguaya. Ahí está. Ya lo abrí. Carlos. Bueno, Carlos, ¿estás ahí? Bueno, cerramos. Leonardo creo que quería agregar algo para cerrar. Ah, dale. Adelante, Leonardo. Ahí está. Bienvenido. Listo. Muy bien, buenas noches a todos. Voy a resumir aquí por el tiempo. Congratulaciones, Natalia. Una alegría estar dividiendo también estos trabajos. Y también Natalia habló mucho de acá de Brasil, pero está haciendo, dijo al final, ¿no? Un trabajo maravilloso ahí en el norte de Argentina, ¿no? En Posadas. Eso es muy importante y nos da mucha alegría de esa multiplicación de las cosas. Creemos en eso, ¿no? Yo quería solo adicionar un punto. Natalia habló de una evaluación que se llama el índice de rehabilitación locomotora. Quería decir solo que es algo que tiene un campo muy grande de aplicación porque es muy sencillo de hacer. Con una medida ¿cómo se dice? La dimensión de pierna, Nati. Sí, del largo de la pierna. De la largo longitud de la pierna, más la velocidad autoseleccionada, que Natalia explicó bien, vos podés medir esa capacidad de movilidad funcional adicionando dos cosas. Una es que, bueno, el alumno consigue caminar más rápido a su velocidad autoseleccionada, ya está bien del punto de vista funcional y es muy usado, como Natalia explicó. Pero además de eso, también se puede decir que lo cuánto está caminando con una mecánica mejor y con más economía. Entonces adiciona eso con medidas muy sencillas como esas de lo largo de la... Entonces quería adicionar eso que está muy bueno también del futuro dentro del entrenamiento que podemos hacer con los colegas, de explicar eso también y ver cómo a lo largo de los años conseguimos poner eso de un modo muy práctico, así, y fácil, ¿no? Esa era una cosa. La segunda es que de esos estudios de Natalia y Euren, hay una cuestión aquí que es muy interesante, porque nosotros, como era una investigación, teníamos que controlar la intensidad de modo muy detallado, ¿no? Teníamos que hacer eso con la frecuencia cardíaca como un percentual del máximo, que sabemos que la práctica en general a veces no se consigue hacer eso. Una aplicación de todo eso es que lo que sabemos es que cuando hacemos el entrenamiento que la mayoría de ustedes hacen, que es caminar libremente en la naturaleza, en los lugares abiertos, y por ahí va, lo que pasa es que la intensidad ya es mayor que si uno caminase sin los bastones. Eso ya está explicado, así en general un 5 o 10% a más de intensidad, que los bastones te imponen eso, que Natalia explicó bien. Entonces, nuestros estudios también tienen eso, que a veces algunos resultados dieron muy cercanos de la caminata normal, pero en una condición que sabemos que es un poco más de laboratorio. Y entonces eso es que para que ustedes sepan también que de ahí se puede sacar más cosas todavía, porque en general
cuando se hace más libremente o con la percepción de esfuerzo, ¿no? De Borg, por ejemplo, la escala de Borg, lo que pasa es que tiene esa ventaja más la caminata nórdica, además de todo eso. Eso quería decir. Y la última es que hay un potencial de utilización muy grande. Hay un estudio de los primeros que hicimos con los italianos, que para terminar, que mostró que además de la activación mayor de brazo, que era bastante esperado, ¿no? Y eso está muy bueno de activar musculaturas que tienen que ver, por ejemplo, con la parte del cáncer de mama, que ya hay algunos indicios de una conexión ahí, de una actividad metabólica más específica, y eso puede ser bueno para los síntomas. Hay también una mayor activación que vimos en el trabajo de Pellegrini 2015, que vimos una mayor activación de la musculatura en la región lumbar, para decir, entonces la gente que tiene los problemas de espalda, dolor de espalda, en la región lumbar, es un problema muy general, tiene una adicional también de la caminata, que está muy cercano de aquello que se sienten, que ustedes saben mejor que nosotros, también de esa percepción buena, y también sobre esa cuestión de dolor de espalda. Así muy de pronto tenía eso para adicionar y nuevamente decir que las puertas están abiertas de Locomotion. Gustavo y compañía, bueno. Silvana, muchas gracias por el tiempito ahí. Natalia, fuiste 10. Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad, Gustavo. No, por favor. Participar y aprender. Un agrado tenerlos acá y bueno, la verdad que mis expectativas se vieron superadas con un montón de ponencias. Los felicito a vos, Natalia, a todo el equipo. Lamentablemente no tenemos más tiempo porque está Javier ya de Nordic Walking Sevilla esperando. Bueno, otra vez felicitarte y agradecerte por participar. A todos, que tengan buenas noches. La próxima ponencia es exclusiva para instructores, porque vamos a hablar de reglamento de marcha nórdica en competición. Y bueno, es un tema que ya no compete a todos, ¿no? Así que bueno, los despido. Muchísimas gracias otra vez. Nos desconectamos y volvemos a conectar los instructores. Muchísimas gracias. Vale. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao, chao.